Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro webinar ERP Cognitivo Manufactura en la Era de la IA. Mi nombre es Ángela Delgado, yo soy la editora de la publicación Metal Mecánica y el día de hoy pues los voy a estar acompañando durante esta sesión. Estaré muy atenta de ustedes, de sus preguntas. Y bueno, esperamos que esta sesión realmente sea muy enriquecedora. Lo que queremos el día de hoy discutir junto con nuestro speaker invitado es justamente, ¿cuál es el rol que tiene el ERP cognitivo? Pues apalancado obviamente en herramientas como la inteligencia artificial, los datos en tiempo real, la automatización, pero es básicamente entender cuál es el rol que tiene en todo este despliegue operativo que tienen las empresas y las fábricas y las manufacturas. Y pues básicamente cuáles son sus implicaciones en términos de planeación, de control, de producción, de mantenimiento, bueno, todo aquello que tiene que ver con este tema operativo, ¿no? Entonces esperamos en verdad que este espacio sea muy enriquecedor para ustedes. No se olviden de dejarnos todas sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas que van a ver ahí en la plataforma. La idea es que a lo largo de la presentación ustedes nos vayan escribiendo cualquier duda, cualquier comentario. Y al final de la sesión vamos a reservar un espacio pues para poder responderlas junto con nuestro speaker invitado. ¿Listo? Antes de arrancar y de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, pues quiero agradecerle a nuestro patrocinador Epicor, que es un proveedor, como ya sabrán, líder en soluciones ERP diseñadas específicamente pues para manufactura discreta y de procesos, distribución y servicio, un amigo de la casa también. Así que muchísimas gracias por hacer posible este espacio el día de hoy. Bueno, les cuento que hoy nos acompaña Iván Rebolledo, quien es Chief Revenue Officer en Technology Coast Partners. Iván tiene una experiencia amplísima en diversos sectores industriales, especialmente en aplicaciones de software empresarial y en implementación, en proyectos de implementación. Además, ha hecho parte de diferentes equipos en diferentes partes del mundo, lo que lo hace también como un conocedor de no solamente nuestras formas, sino también como que ha experimentado muchísimo otros negocios y otras partes del mercado que también pues le han dado como un bagaje bastante amplio en este sector. Asimismo, ha liderado iniciativas de go-to-market mediante redes directas y de canal, entre muchísimas más cosas. Así que, Iván, bienvenido. Muchísimas gracias por hacer parte de este espacio, por compartir con nosotros esta hora y pues tus conocimientos sobre este tema tan interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángela, y gracias a todos por unirse a este seminario. Así que, bueno, con mucho gusto, cuando tú me digas, empezamos. Bueno, creo que sin más preámbulo, el escenario es tuyo. Entonces, arranquemos. Muchísimas gracias. Más me confirmas que estamos viendo en pantalla. Sí, sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por conectarse a este espacio y por acompañarnos a explorar este tema del RP cognitivo para las empresas de manufactura. Eh, Voy a tratar de hacer esto un poco más eh, aterrizado. Siento y me ha parecido en los últimos años que todo este tema de inteligencia artificial está un poco hiper informado y de alguna manera se ha perdido o se pierde la importancia de aterrizar esto a la realidad de las empresas, especialmente el sector de manufactura, especialmente en Latinoamérica, que es donde nosotros hemos trabajado. Y entonces quisiera empezar con eso. Ya me hizo Ángel el favor de presentarme. Y bueno, yo había preparado esto precisamente que le pregunté a ChatGPT sobre mí mismo. Y creo que el mensaje más importante de hoy y de lo que vamos a tratar de hacer en esta sesión es democratizar la idea de la inteligencia artificial, buscar desmitificar la complejidad, el costo, el riesgo, las diferentes preocupaciones, tanto a nivel ejecutivo como a nivel de los departamentos de sistemas, respecto a cómo implementar iniciativas de inteligencia artificial en empresas medianas. Cuando hablamos de ese tipo de iniciativas, inmediatamente surgen preguntas sobre la seguridad de la información, sobre los recursos que necesito contratar científicos de datos, necesito contratar programadores especialistas en Python. O sea, ¿qué carga le agrega a la empresa
no solamente desde el punto de vista de adopción de nuevas tecnologías, sino también desde el punto de vista de los recursos necesarios para implementarlas. Entonces, un poco vamos a tratar de darle ese tono a esta presentación y vamos a cubrir, como decía, las áreas o los elementos de nivel, digamos, menos técnico con respecto a cómo iniciar, cómo arranco en mi empresa, que a lo mejor es una empresa familiar, en Medellín o en Rosario, en Argentina, o en Guadalajara, en México, que está buscando incorporarse a esta nueva era de la inteligencia artificial, que tiene algunas experiencias con las tecnologías anteriores, que ha escuchado las historias de terror y las dificultades que normalmente acompañan a un porcentaje de los proyectos de tecnología y que, bueno, de manera muy razonable y de manera muy, digamos, cuidadosa, ven a estas nuevas iniciativas con cierto recelo. Entonces, vamos a tratar dentro del contexto de todo esto, aterrizar la idea del ERP cognitivo, que es una de las iniciativas más importantes de las últimas, diría yo, 3 décadas en el mundo de los ERPs, particularmente en el mundo de Epicor, que tiene alrededor de 50 años en el segmento de la manufactura y de las empresas medianas, y que hoy en día está en este proyecto de transformación Epicor mismo hacia lo que es el ERP cognitivo. Entonces vamos a tratar de ir hacia cómo se define, cómo se come el ERP cognitivo y cómo expande también las fronteras de lo que originalmente eran los sistemas ERP. Entonces, voy a entrar a cierto nivel de detalle en estos diferentes puntos, tratando precisamente de que se mantengan dentro del contexto de, de de la iniciativa de inteligencia artificial. ¿Quiénes somos? Bueno, básicamente, como Ángela me presentó, yo pertenezco a Technology Coast Partners. Nosotros somos un socio para Latinoamérica de Epicor. Tenemos experiencia de ya varias décadas de implementación de proyectos de ERP de manufactura y de distribución en América Latina. Tenemos base en Miami, pero tenemos oficinas en México, Colombia y Argentina. Y bueno, siempre estamos buscando expandirnos en la región y estar más cerca de nuestros clientes. Por otro lado, Epicor Software, que como bien decía Ángela, es una de las empresas líderes en el sector de los ERPs, normalmente catalogada entre los líderes en los análisis de Gartner, de Forrester Research, de Nucleus Research, de IDC, si van y a lo mejor algunos de ustedes ya lo han hecho, han investigado sobre ERPs para empresas medianas, especialistas en manufactura. Normalmente Epicor va a aparecer entre los 3 primeros. Y justo dentro de este tema de inteligencia artificial, Epicor ha incorporado 2 iniciativas, digamos, marcos de desarrollo y de crecimiento en inteligencia artificial con Prism, que es, digamos, el módulo de inteligencia artificial de Epicor, y Grow AI, que es la plataforma de datos que habilita muchas de las iniciativas, sobre todo de analítica profunda en Epicor. Y ya vamos a ver qué significa eso. Por el otro lado, en TCP, con Fluent, lo que hemos hecho es complementar un poco ese trabajo que está haciendo Epicor, y ya les voy a explicar un poco la diferencia entre Fluent, Prism y Grow AI. Pero en el caso de TCP estamos viendo a pequeños componentes del alcance de Epicor y de los ERPs y tratando de incorporar la inteligencia artificial para eficientar áreas muy concretas y muy específicas que nuestros clientes tradicionalmente nos han pedido. Entonces, un elemento, digamos, unificador o común entre estas 3 plataformas que vamos a ver hoy, que no son las únicas, por cierto, en el caso de Epicor, eh, un elemento unificador es que estas plataformas están siendo desarrolladas como procesos de coinvención con los clientes. Son los clientes los que nos están dando la pauta y nos están dando la dirección de hacia dónde tenemos que ir en el desarrollo de la inteligencia artificial y espero que para el final de esta plática les quede claro cómo lo estamos haciendo.
Por un lado, vemos que el ritmo de adopción de la inteligencia artificial se está acelerando. Si ven las noticias, si ven lo que dicen los analistas, si ven las estadísticas, estamos viendo que en el sector específicamente de manufactura hay una aceleración en la adopción de herramientas de inteligencia artificial. Hay muchas expectativas por un lado, pero por el otro lado, las empresas que ya invirtieron en inteligencia artificial están generando retornos de inversión de digamos, de esos proyectos de inteligencia artificial de manera muy consistente, incluso superior a otras inversiones en tecnología. Y si nos ponemos a ver la inteligencia artificial de manera general en el mercado, no tiene tanto tiempo. No sé cuál será la fecha en que salió OpenAI con ChatGPT, pero calculo que no serán más de 3 años. Y en este tiempo tan corto, ya está siendo utilizada la inteligencia artificial en las empresas de manufactura y ya están teniendo altos índices de éxito y de retorno de inversión. Y esto se concreta en elementos ¿cómo diría? Muy objetivos, muy claros. Y lo que nosotros estamos viendo tanto con Epicor como en TCP son las ganancias de eficiencia y la ganancia de tiempo de los empleados, sobre todo en las tareas repetitivas que vamos a explorar en un momento, y también con el acceso al conocimiento y facilitando que los equipos de las empresas tengan mayor facilidad, mayores herramientas para resolver dudas, preguntas, capacitarse o incluso dar mejor servicio al cliente basado en bases de conocimiento. Entonces, el mensaje es que esta oportunidad es real. No es algo de ciencia ficción, no es algo que viene hacia adelante, es algo que ya está hoy en día. Y el proceso de, digamos, de evolución del ERP, particularmente Epicor, pero en general, es que en el pasado hablábamos de que los ERPs eran el sistema de registro, era el sistema transaccional donde todo lo que ocurría en el negocio quedaba registrado y después podía ser consultado eh, posteriormente para analizar cómo se estaba desempeñando un proceso dentro del negocio. Esa fue la manera y ha sido la manera por los últimos 47 años en cómo han funcionado los ERPs. Hoy en día, en particular, Epicor está transformando su ERP en un sistema de acción. Es decir, todos esos datos que viven en el ERP se han convertido o se están convirtiendo, perdón, en el contexto sobre el cual podemos detectar mayores oportunidades de automatización y de, digamos, optimización de procesos utilizando la inteligencia artificial. Y como dije antes, esto es algo que ya nuestros clientes en todo el mundo están experimentando. ¿Cuál es el futuro? Si bien en este momento estamos todavía en las fases iniciales de crear agentes y herramientas de inteligencia artificial embebidas dentro del RP, el futuro es tener un ERP donde el tejido, es decir, las interconexiones entre todos los procesos de negocio y las transacciones que ocurren en el ERP estén conectados como en una especie de tela, donde el tejido toca todos los elementos y todos los datos y procesos del ERP. Esta es una visión que nosotros creemos que va a ser, digamos, progresiva. Y estamos hoy en el principio, pero en ese mismo principio ya tenemos resultados y áreas de mejora muy tangibles. Lo que nos da esta visión es la posibilidad de imaginarnos un mundo no muy lejano, donde los usuarios, los seres humanos, estén ocupados de tareas de alto valor y los sistemas no necesariamente reemplacen a las personas, sino se ocupen de todo lo que las personas tienen que hacer de manera mecánica. Y esa combinación de una, digamos, fuerza de trabajo más especializada, más enfocada en la estrategia y en aquello que solamente los humanos podemos hacer, y tener herramientas que hagan todo lo mecánico, repetitivo y de bajo valor que hoy tenemos que hacer y que la mayoría de las empresas tienen, de los usuarios y los empleados tienen que hacer. Entonces, no es un mundo necesariamente donde los sistemas van a reemplazar a las personas,
sino es una visión, cuando menos desde el punto de vista de Epicur, donde las personas y los sistemas coexisten y conviven para generar mayor valor. Y es hacia allá, hacia donde nos estamos dirigiendo y todos los días, seguramente cuando haga esta presentación en un mes, algunos de los conceptos y algunas de las cosas que les voy a presentar ya habrán cambiado o se habrán expandido. Ahora, nosotros vamos al mercado todos los días, este es nuestro trabajo, de esto vivimos. TCP, Epicor, el ecosistema de todos los proveedores de ERP, estamos todo el tiempo hablando con las empresas y enfrentándonos a esos miedos que les decía al principio, esas preocupaciones que son muy válidas de los equipos ejecutivos en las empresas. Y normalmente, resumiéndolo en algunas de las más importantes, no necesariamente todas, hay mucha preocupación en la calidad de los datos. Se asocia o se lee que la inteligencia artificial depende específicamente de la calidad que tengamos en nuestras bases de datos, lo cual es cierto, pero como decimos en México, tiene sus asegúnes. El temor a las inversiones costosas, es decir, ¿cómo voy a implementar una tecnología de última generación si no sé o no estoy seguro de que voy a tener un retorno claro o rápido? Y una de las grandes preocupaciones es que ni siquiera sabemos qué tipo de inversiones o qué tipo de recursos tenemos que traer para estas iniciativas. Hay también un cierto nivel de resistencia del personal y la percepción de que la gente no está lista, de que mi personal, mi equipo de trabajo, pues es un equipo de trabajo que está acostumbrado a trabajar en el piso de producción, está acostumbrado a trabajar en los almacenes, está trabajando en el campo con mis clientes que son muy particulares y no tienen tiempo y no están listos realmente para dedicarle tiempo a la inteligencia artificial. Como decía antes, la parte del talento técnico y cómo voy a hacer yo para traerme esto, toda esta tecnología nueva, si no tengo los recursos internos dentro de mi organización. Y después, el otro gran reto que son la integración entre los diferentes sistemas, sobre todo las empresas que ya están en fases más avanzadas, donde ya tienen su ERP, donde ya implementaron un sistema de automatización de planta, donde ya tienen conectados los PLCs a sus máquinas, donde ya tienen integrado su CRM, su marketing digital, su cadena de abastecimiento, todos integrados. No existen plataformas o no existían plataformas que puedan armonizar todos esos datos para hacer análisis más allá del contexto del ERP. Entonces, esto es lo que le preocupa a los CEOs, a los presidentes, a los gerentes generales, lo que normalmente nos encontramos cuando hablamos con ellos. Y digamos, ya la parte operativa empiezan los obstáculos, y los obstáculos quizás más concretos desde el punto de vista de las gerencias de sistemas, de los diferentes equipos. ¿Cómo me aseguro que mis datos son confiables? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo protejo mi información? ¿Cómo me aseguro que mis datos de ingeniería, mis datos de mi receta secreta de mi producto, no va a terminar entrenando los modelos de OpenAI o de Gemini o de cualesquiera que sea la herramienta de inteligencia artificial? ¿Cómo me aseguro que eso que vea, que es el valor, que es el secreto industrial de mi empresa, no termine siendo utilizado en donde yo no quiero, ¿no? Eh, ¿Cómo me aseguro que la IA, la inteligencia artificial no cometa errores? Por ejemplo, ese es uno también de los grandes problemas. La adopción, como ya dijimos, los recursos y, muy importante, las prioridades. ¿Cómo decido dónde empezar y dónde priorizar la inversión de mi tiempo y de mi dinero cuando estoy hablando de inteligencia artificial? Y digamos que lo primero que hay que aterrizar, y yo creo que este slide o esta lámina ya está un poco pasada de moda porque calculo que todos ustedes que están oyendo esta plática ya han escuchado esto antes. Sin embargo, no ha cambiado todavía. Estamos hablando de que los datos se han convertido en la plataforma, en la base sobre la cual construimos el conocimiento de la empresa. Ahí están, en esos datos, en los datos del RP, está todo el conocimiento, el know-how del negocio y cómo opera el negocio está reflejado en los datos. Por lo tanto, los algoritmos o los elementos de inteligencia artificial
que vamos a aplicar esos datos no pueden ser genéricos. Tienen que ser específicos de mi industria, específicos de mi negocio, específicos de los retos y problemas a los que me enfrento todos los días. A los algoritmos genéricos, los algoritmos que no están verticalizados, no necesariamente van a entregar el valor que yo estoy buscando en mi proyecto de inteligencia artificial. Y por último, la convergencia, lo que estábamos hablando antes. ¿Cómo extiendo la relación entre, por ejemplo, cómo estoy atendiendo a mis clientes, mi nivel de servicio, mi proceso comercial, mis esfuerzos de marketing digital y los incorporo a la información que tengo de mi planeación de producción, de mi programa de producción, del cumplimiento de mis órdenes en el piso de producción? Esa convergencia se vuelve también una parte muy importante porque esos datos, esos fuentes de información que están en los diferentes sistemas, se pueden conjugar para crear cadenas de valor que todos sabemos que existen, que todos las hemos visto, pero hasta ahora, sin la inteligencia artificial, no podíamos acceder a ellas de manera fácil, rentable y por lo mismo viable. Entonces, atacando de frente una de esas principales objeciones que veíamos hace un minuto, está la idea de la seguridad. Y en el caso particular de Epicor, estamos hablando de las características de cómo garantizamos la seguridad de los datos y de la información en mi sistema. En primer lugar, es una seguridad de grado empresarial. Epicor, como decía, tiene alrededor de 50 años trabajando en el sector de empresas medianas de manufactura y distribución y ha diseñado sus herramientas o sus contextos sobre los cuales trabaja la inteligencia artificial con reglas de seguridad de los más altos estándares y utilizando socios, como en este caso Microsoft Azure, para las aplicaciones en la nube, donde se cumplen esos estándares mejor que en ningún otro lado. Eso es un elemento. El foco en el cumplimiento, no solamente desde el punto de vista de cumplir con las expectativas de seguridad del cliente, sino también los estándares de industria, porque no solamente soy yo como cliente que me preocupa que mis datos no estén paseándose por el Internet, mis clientes no quieren que sus productos que yo les vendo estén paseándose en Internet, la ingeniería que ellos me dan para desarrollar el producto específico que ellos me piden esté dando la vuelta en Internet. Entonces tenemos que cumplir con las expectativas tanto internas como externas y en muchos casos también las expectativas y normas regulatorias, por ejemplo, para compañías que tienen contratos con el gobierno o compañías que tienen que cumplir con requerimientos específicos en la industria farmacéutica o en la industria de alimentos. Todas estas regulaciones que además están en el preciso momento de adaptarse a esta nueva realidad con la inteligencia artificial, seguramente van a estar cambiando. Y ese es uno de los focos de seguridad de Epicor. Una plataforma confiable, utilizando las herramientas más avanzadas de validación y control de interacción de los datos para dar como resultado interacciones de alta precisión y alta confiabilidad, que en algún momento, si les interesa, podemos ver en una presentación propiamente del producto. Y finalmente, darle el control al cliente de esa seguridad, darle la confianza no solamente por lo que nosotros le proveemos con las herramientas, sino también las herramientas para que el mismo cliente controle su propiedad intelectual y sus datos. Digamos que esta es la combinación, este es el combo que ataca precisamente esa preocupación. Y una de las primeras maneras de asegurarnos que tenemos esta seguridad o estas capas de seguridad en nuestra instalación es precisamente que nuestros sistemas estén en la nube. La nube precisamente nos habilita, nos permite que todas estas capas estén disponibles en nuestras aplicaciones. Y básicamente, cuando hablamos del aspecto del ERP cognitivo de Epicor, empezamos entonces ahora a entrar hacia dónde se refleja, dónde se ve este ERP cognitivo en las aplicaciones de Epicor. Y hablamos al principio de Prism, que es el módulo de inteligencia artificial de Epicor, y ahora vamos a ir en más detalle. Pero básicamente lo que está haciendo Prism es automatizar y optimizar procesos industriales en el ERP, en diferentes áreas, incluyendo finanzas, operaciones, cadena de abastecimiento, comercio, aprendizaje, flujos de trabajo,
configuración, normalización de bases de datos, comunicaciones, en cada uno de los aspectos que se incorporan en el ERP. Prism está creando sistemas, creando agentes de inteligencia artificial específicos para ese segmento y para ese contexto de datos. Y además de Prism, como vimos también al principio, a través de la plataforma Grow AI de Epicor, están generando esa plataforma de datos armonizados del ERP que nos apoyan para construir no solamente análisis de datos, sino perspectivas predictivas. Que los sistemas me ayuden a través de Machine Learning y del análisis de anomalías en mi base de datos a hacer predicciones, y vamos a darles algunos ejemplos de qué tipo de predicciones estamos hablando, basadas en el comportamiento de mis datos. Esto ya viene embebido en el ERP. Esto es el ERP cognitivo. Precisamente que en el tejido de aplicaciones, procesos y datos de Epicor está incluido ya estas capacidades de inteligencia artificial y machine learning en la aplicación. Y después nos podemos ir a aplicaciones específicas, como por ejemplo el advisor de inventario o los detectores de duplicación de datos o el análisis de inventarios, de planeación y optimización de inventarios, los análisis financieros, presupuestos, ejecución de presupuestos, S&OP o Sales and Operations Planning, perdón por las palabras en inglés, toda la parte de comercio digital. En todos estos aspectos, Epicor está entregando el día de hoy a sus clientes, a nuestros clientes, el acceso a todas estas aplicaciones. Cuando las pones todas en conjunto, lo que obtienes es precisamente lo que llamamos un ERP cognitivo. Si lo vemos un poco por capas, ahí vemos a Epicor Prism, que ya explicamos, Grow y Fluent, que Fluent no es una aplicación de Epicor, es una aplicación de TCP, pero que dentro del contexto de entregar esta inteligencia artificial accesible, Fluent nos da también una manera, una entrada al mundo de la inteligencia artificial muy, muy rápida y muy, muy económica. Entonces, la idea es complementar toda este acceso a la inteligencia artificial a través de las tecnologías propietarias de Epicor y también a través de la incorporación de tecnologías de socios como nosotros, que llevamos 30 años trabajando en el sector de manufactura, que hemos oído los requerimientos de nuestros clientes por mucho tiempo y que nos estamos enfocando a responder específicamente lo que los clientes nos están pidiendo. Todas las aplicaciones, tanto de Epicor como de TCP, están precisamente basadas en estos conceptos de protección, de conexión y de inteligencia embebida. Y aprovechan, otra vez, los datos fundacionales, permiten hacer estas decisiones más inteligentes o automatizar ciertas decisiones, como vamos a ver en un minuto. Es una plataforma que está lista para el futuro. Es decir, te estás montando en la plataforma y en la tecnología que seguramente va a estar vigente los próximos 10, 15 años. No sé qué vendrá después, pero seguramente con estas plataformas te estás asegurando de que vas a estar con acceso a la última tecnología y a los últimos beneficios de la tecnología, que vas a poder competir en el mercado, porque muchas veces no es solamente de que tú decidas que quieres interesar, que optimizar tus procesos, el mercado te va a empezar a exigir. Así como hoy en día hay clientes que a lo mejor te piden que estés certificado en ISO 9000 o en alguna, digamos, o en algún estándar, muy seguramente vamos a llegar al punto donde, bueno, lo vimos, por ejemplo, con EDI, donde las empresas decidieron protocolos para conectarse y transaccionar entre ellas. Muy probablemente lo que va a pasar en el futuro es que al estas aplicaciones normalizarse, va a ser un requerimiento para comercial, para transaccionar, básicamente para subsistir, el tener acceso a esta tecnología. Las empresas, los clientes van a preferir hacer negocios con una empresa que está al día en tecnología y con la cual pueden interactuar e incluso automatizar procesos a una empresa que a lo mejor está haciendo todavía todo en Excel.
Entonces, ¿cómo se complementa esto? Nuevamente, Epicor tiene una visión integral de inteligencia artificial en sus sistemas. Utiliza y desarrolla canales predefinidos. Utiliza o tiene una visión de crear un tejido interno dentro de las aplicaciones, dentro de todo el RP. Con lo cual, apunta a una normalización de datos que está regida o que está dirigida por 50 años de experiencia en ingeniería industrial. Por lo tanto, todo este trabajo que les estoy mencionando está basado en esa normalización. Tiene una visión de mediano plazo o de corto plazo, donde estamos hablando hoy de Prism, y una visión de largo plazo, donde va a transformar todo su ERP. Y efectivamente los módulos están embebidos dentro del sistema. Por el otro lado, Fluent, lo que hacemos nosotros es un foco mucho más pequeño, mucho más específico, pero de alto impacto y con costos de inversión mínimos. Es un canal por el cual las empresas pueden incorporarse a la inteligencia artificial de manera muy sencilla, muy económica y de bajo riesgo. Para los clientes que ya tienen Epicor, evidentemente tienen un menú de caminos de cómo hacerlo y son complementarios. Dentro de Fluent hemos puesto mucha atención a las integraciones expertas con ambientes externos como puede ser CRM, e-commerce, analítica profunda. eh, y nuevamente está enfocado a ser muy sencillo, muy democrático el acceso a los agentes de la inteligencia artificial. Dentro de las áreas donde quizás hoy en día haya pequeños gaps que los clientes requieren y que probablemente o no estén en el roadmap de Epicor o sean áreas complementarias a Epicor. Ahí es donde vemos nosotros el futuro de Fluent. Para eso, bueno, estamos viendo a Epicor como el centro y estamos también creando esas conexiones externas o expertas, perdón, con sistemas específicos. Cuando hablamos de marketing digital, servicio al cliente, automatización de fuerza de ventas, el nivel de integración con Sugar, por ejemplo, Sugar CRM, es muy diferente a las integraciones comunes entre ERP y CRM. De manera similar, cuando hablamos de e-commerce, prácticamente todas las empresas de manufactura que tienen un sitio de internet, un sitio de comercio electrónico, heredaron esos sitios de comercio electrónico de compañías de retail. Los websites de las compañías hoy en día de manufactura son heredados del sector de retail. No están hechos para procesos industriales. Con Alleran atacamos esa parte del comercio electrónico para procesos industriales. Tenemos también un socio, Ardaniel, que es una conexión de robots de analítica profunda a la base de datos de Epicor, que nos permite hacer la detección de patrones o patrones de comportamiento o anomalías en el comportamiento de los datos del RP para detectar tendencias y hacer recomendaciones automáticas con inteligencia artificial. Y finalmente Fluent, nuevamente que también es el pegamento que une a todas a estas aplicaciones. Entonces, ¿cómo resume el RP cognitivo? Decisiones predictivas, perspectivas o en inglés insights más rápidos, más fácil acceso a acciones o recomendaciones para accionar basado en los datos, lo cual genera mayor eficiencia tanto en el nivel de la analítica como en el nivel de la ejecución de procesos repetitivos o mecánicos, y con esto permitir que las interacciones con los sistemas, las interacciones de las personas con los sistemas, sean más inteligentes. Desde el punto de vista de innovación, el enfoque es resolver los problemas más impactantes. Le llamamos los 10X, o sea, los que se multiplican por 10. Y están enfocados en generar una experiencia agradable. Los sistemas están diseñados para que el usuario, sobre todo los jóvenes, que ya vienen con digamos, una experiencia y un acceso a la tecnología que no teníamos antes, puedan incorporar a los sistemas rápidamente. Esas perspectivas basadas en datos que ya explicamos,
una parte fundamental que es la coinnovación con clientes. Tanto Epicor como TSP estamos desarrollando nuestras plataformas de inteligencia artificial y nuestros agentes de inteligencia artificial basado en lo que los clientes nos están pidiendo de manera muy concreta y de manera muy clara. Obviamente con la expertise, la experiencia en la industria que tiene Epicor y TCP, aquello que estamos haciendo está muy, muy enfocado al tipo de cliente que atendemos. No son genéricos, no son herramientas normales. Y si lo comparamos, por ejemplo, cuál es el enfoque de Epicor contra otros ERPs, lo que van a ver en esta gráfica es precisamente lo que les hablaba. O sea, estamos comparando agentes de inteligencia artificial verticalizados y específicos contra el típico copiloto genérico que es muy común hoy en día en las aplicaciones empresariales. Eh, es nativo al ERP comparado con otros sistemas donde son add-ons o sistemas con integraciones parciales. Lo que ya hablamos de seguridad, la combinación de la inteligencia artificial generativa con el machine learning en las aplicaciones de Epicor. Eh, el trabajo, y no puedo enfatizar esto suficiente, esto es lo que hacemos todos los días, es tener a nuestros ingenieros de desarrollo trabajando con los clientes. No están en el departamento de investigación y desarrollo aislados, viendo sus pantallas, están muchas veces incluso en sitio con los clientes desarrollando estos agentes. Tenemos guías y comunidades que están generando retroalimentación a través de grupos de usuarios y herramientas y plataformas de comunicación que Epicor ha habilitado para compartir con los clientes. Y una visión donde la inteligencia artificial, y lo habrán visto al principio de la plática, es con las personas en el centro. Un RP semiautónomo que empodera al usuario, que ayuda al usuario, no lo reemplaza. Contra la idea de tener un RP 100% autónomo que está diseñado para reducir y reemplazar roles humanos. Nosotros no vemos eso. No vemos que en primer lugar, la tecnología no está ahí, ni cerca, pero segundo, no vemos que ese sea el camino correcto. Porque por más inteligente que sea la inteligencia artificial, que no es muy inteligente todavía, el factor humano va a seguir siendo parte importante. Y por último, esa experiencia industrial, esa experiencia en la manufactura que rige todo lo que hacemos. Entonces, viéndolo de una manera muy, muy rápida, ¿cómo podemos empezar con la inteligencia artificial? Y lo que recomendamos es empezar con un problema de negocio claro, concreto, que utilice bases de datos discretas o contextos de bases de datos discretos. Para los clientes de nosotros que utilizan Epicor, nosotros en TCP hemos desarrollado agentes de inteligencia artificial que pueden utilizar queries a la base de datos de Epicor. Entonces, en vez de hacer un query a toda la base de datos o al Internet, estoy haciendo un query dentro de un contexto de datos que pueden ser las órdenes de compra, las facturas, pueden ser las órdenes de venta de clientes. Puedes hacerlo muy rápido con un caso de uso que no te lleva más de 30 días probarlo. Lo puedes implementar y es el caso de nosotros. En menos de una hora puedes tener tu agente de inteligencia artificial configurado y integrarlo con tus sistemas de manera gradual. Es decir, una vez que pruebas y el primer agente está funcionando, puedes ir al segundo. No, no es todo o nada, no es tengo que meter toda una plataforma de inteligencia artificial. No, puedes meter un solo agente. Puedes meterlo, probarlo 30 días y la inversión es realmente pequeña con respecto al retorno que te va a generar. Con base en esa experiencia, puedes estandarizar ese éxito para tus futuros proyectos. Puedes mejorar la integración con tus sistemas periféricos al ERP, aumentar la cantidad y la cantidad de los datos disponibles conforme vas homogeneizando y estandarizando tus bases de datos y seleccionar los siguientes casos de uso. Cuando ya probaste el primero, nuestra experiencia con nuestros clientes es empezamos con uno y no hemos terminado de probar el primero cuando ya nos han pedido 3 más, o 4 más, o 5 más. Los agentes de inteligencia artificial para los clientes de Epicor, para nuestros clientes en Latinoamérica, se están multiplicando todos los días. Y una vez que entras en esta dinámica, empiezas a fortalecer los roles de tu propio equipo y vas creando reglas
para mantener el control de que todo aquello que estés invirtiendo en agentes de inteligencia artificial correspondan a una estrategia empresarial. Que no te pase lo que pasaba hace muchos años con Crystal Reports y hoy pasa con Power BI, donde el cliente, los usuarios empiezan a pedir reportes y terminas con unas librerías de reportes gigantescas. Obviamente todo esto requiere de racionalización y de foco asociado a una visión estratégica. Para aterrizar esto en la realidad, hoy en día aquí tenemos la lista de agentes de inteligencia artificial que ya están funcionando con clientes. Al lado izquierdo vemos la lista de agentes de Fluent de Epicor, donde quizás nosotros, por eso está hasta arriba el agente de facturas de proveedor, que se los voy a mostrar en un segundo. Cuando implementamos este agente de facturas de proveedor, empezaron a salir requerimientos de agentes para cualquier cantidad de cosas. Hoy en día tenemos clientes en Argentina, en México, en Colombia, en Perú, en Centroamérica y el Caribe, utilizando estos agentes. No, nuevamente, no son proyectos nuevos, no son cosas que estamos probando, estos ya están en producción. Hoy en día tenemos clientes o prospectos que nos dicen, oye, es que yo proceso 5,000 facturas de proveedores al mes. Imagínate que no tuvieras que hacerlas manualmente, sino que un agente de inteligencia artificial las procesara por ti. Y por el otro lado, tenemos los agentes desarrollados por Epicor, donde tenemos una mezcla de agentes funcionales, operativos, con agentes que generan o ayudan al usuario a explotar el conocimiento que vive dentro del ERP. Y como ven hasta abajo, en el lado de Epicor, incluso ya lo que llama Epicor superagentes, donde son múltiples procesos automatizados, como en este caso el análisis y respuesta de requerimientos para cotización. Muy común en el segmento de la manufactura es la manufactura contra orden o la ingeniería contra orden, donde cada orden es única, donde el cliente nos envía las especificaciones y nos pone a competir con otros proveedores para ver quién puede entregar el producto con la más alta calidad, más rápido y al menor costo. Y una de las cosas que pasa es que todos los departamentos de ingeniería y de ventas de este tipo de empresas que proveen este tipo de productos y servicios dedican muchísimo tiempo a responder esos RFQs y los porcentajes de negocios ganados son relativamente pequeños para la cantidad de trabajo que tienen que hacer en todos estos, digamos, procesos de cotización. Y bueno, en el caso de Epicor, precisamente con esa visión estratégica, se ha creado este primer superagente. Entonces, ¿cómo empezamos a involucrar al equipo en el proceso? Enfocándonos en beneficios concretos, involucrando a los usuarios desde el principio, especialmente a los operadores. Si la persona que está capturando 50 facturas al día ve que lo puede hacer en 3 minutos y no tiene que digitar y se tiene que ocupar de hablar con los proveedores para resolver conflictos en vez de estar capturando las facturas, ese usuario se va a convertir en un promotor dentro de tu organización. Al hacer esto, estás capacitando a tu personal de forma práctica, muy corta. Esto es muy rápido y es tareas específicas de uso diario. Con lo cual puedes avanzar por etapas e ir incorporando la inteligencia artificial de manera gradual y desarrollar campeones internos que te van a ayudar a ir entregando esta visión de largo plazo de aprovechar a estos empleados digitales o agentes de inteligencia artificial para optimizar tus procesos. Y este es un ejemplo a la izquierda de cómo se ve una fábrica o una tela de procesos en el ERP. Todas las interacciones entre las diferentes bases de datos y los procesos de trabajo dentro de un ERP. No, no sé si son todas, pero es una gráfica o una imagen de esas interrelaciones entre procesos y datos dentro del ERP. Anteriormente, antes de la inteligencia artificial, era muy difícil crear estos canales o estas interacciones entre datos y procesos. Hoy en día, con la inteligencia artificial, es mucho más simple acceder a esas funciones y a esos datos y poder crear estos conductos interactivos para interactuar con nuestras
bases de datos. Entonces, lo que era antes extremadamente complejo, ¿se acuerdan de los que son de sistemas del código espagueti? Eh, bueno, cuando pasamos del código espagueti a la arquitectura orientada a servicios, es algo similar en el sentido de que ahora podemos visualizar de manera mucho más sencilla los subprocesos y las áreas que necesitamos para un agente de automatización. Pues vamos a ver qué decimos cuando decimos que es simple. Y en este caso, vamos a hacer el ejercicio del procesamiento de la factura de un proveedor. Para esto yo tengo una dirección de email que yo anteriormente definí y se la mandé a todos mis proveedores. Y a partir de ahora, mis proveedores me van a mandar sus facturas con un anexo en PDF. Este anexo puede ser el PDF y para los que están en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, que tienen facturación electrónica, también puede venir con un documento XML con el timbre de la entidad fiscal. Y entonces ellos me mandan su factura, me mandan su timbre o me mandan su registro a un email a mi empleado digital. El empleado digital responde inmediatamente que ha recibido el mensaje, es decir, que mi proveedor recibe un mensaje automático que le avisa que ya lo recibimos. El agente verifica el documento y extrae los datos que necesita para dar de alta la factura de manera automática en el módulo de cuentas por pagar de Epicor. Y lo que hace es, sin necesidad de hacer mapeos de datos como era anteriormente, con inteligencia artificial, lee la factura y categoriza los datos y los verifica. Si encuentra anomalías, perdón, lo que hace también es generarme una lista donde yo puedo ver todas las facturas, porque obviamente una vez que este inbox de este empleado digital está seteado, vas a empezar a recibir todas tus facturas por ahí. Entonces necesitas un lugar donde puedas ver todas las facturas que te han llegado, cuáles han sido procesadas, cuántas están en proceso y si hay errores, cuáles son las que llegaron con errores. Todo ese trabajo, que hoy en día seguramente lo hace una persona en el departamento de compras o en el departamento de cuentas por pagar, lo hace tu agente de inteligencia artificial de manera automática. Si encuentra errores, te los indica, te los detecta y te los pone on hold para que revises o para que busques la manera de corregir ese error. Una manera de corregirlo es que esa persona hable con el proveedor para que le corrija ese error. Si está todo correcto, el sistema procesa la factura y, como dijimos, la actualiza en el módulo de cuentas por pagar. Muy fácil, ¿no? O sea, hasta ahí uno diría, bueno, pues es una lógica muy directa, muy lineal. Pero no es solamente eso. Para poder actualizar la factura en Epicor, tiene que seguir las normas y las reglas. Y los que son aquí del departamento de computabilidad seguramente están familiarizados con el three-way match o la validación de 3 puntos. O sea que la inteligencia artificial no solamente actualizó los datos de la factura, sino que además revisó que la factura corresponda a la orden de compra original y corresponda a la entrega que se hizo en el almacén, a la recepción que hizo en el almacén en el producto. Si está, digamos, verificado y está correcto, entonces te la pone para pago. Si no, te manda una notificación y te dice que esa factura no corresponde con la orden de compra o no corresponde con la recepción del almacén. Y adicionalmente, como decíamos hace un rato, dependiendo en qué país estés y la conexión que tengas con en algunos países es directa, en otros países es a través de un PAC o de un proveedor autorizado de timbrado de facturas, el poder verificar que el timbrado es el adecuado. Y finalmente, esa factura, esta es una pantalla de Epicor, la pantalla de cuentas por pagar, de órdenes, perdón, de facturas, donde esa factura que recibimos en un PDF vía un email queda actualizada directamente en el ERP y en su caso lista para pagarse con base en las políticas de pago de la compañía. Este proceso de trabajo puede llevar para un usuario muy bien entrenado y muy capaz, puede llevarle 10, 15, 20 minutos si tiene que llamar al proveedor. Esto ocurre en cuestión de segundos. Y todo el procesamiento, imagínense que aquí estamos viendo una, pero imagínense como mi cliente en México que me dijo que procesa 5,000 facturas de proveedores al mes. Y todo esto ocurre de manera automática. Muy bien, entonces con eso
empezamos con las objeciones y hablamos de las experiencias. Y esas experiencias empiezan con contextos de datos delimitados, casos de uso concretos y probados, como las facturas de proveedor, las órdenes de venta de mis clientes, las recepciones masivas en el almacén, los movimientos masivos de materia prima del almacén a la planta. Ustedes, cada cliente tiene diferentes escenarios. La incorporación gradual, es decir, no vas a atacar todo de una, vas a empezar, o nuestra recomendación es empezar pequeño e incorporar, con lo cual el riesgo, el costo y el impacto de recursos es mínimo, es prácticamente cero en términos de recursos internos. Eh, Nuevamente, la tecnología que estamos viendo y los casos de uso que estamos viendo están basados en el contexto de la industria y pueden ayudarnos otra vez, que esto es un requerimiento que vemos prácticamente todos los días cuando nos invitan a participar de RFPs o cuando nos invitan a participar en procesos de evaluación de RP, es el tema de las integraciones. Otra vez, no es algo que estemos haciendo por primera vez, tenemos ya una amplia cartera de clientes que están utilizando esta tecnología y tenemos ya casos incluso más maduros, como el caso de Canon Industries en Estados Unidos, que utiliza Epicor Kinetic, utiliza Sugar CRM, los tiene integrados con Fluent y es uno de los pioneros de utilizar Fluent, los agentes de inteligencia artificial de Fluent, tanto operativos como de bases de conocimiento. Y está en esa etapa donde ya su personal, su equipo humano, ya incorporó al día a día el estar pensando todo el tiempo qué más podemos hacer con inteligencia artificial que agregue valor. De manera muy interesante en los últimos 18 meses, cuando empezamos con algo muy sencillito con Canon, a donde estamos hoy ya con la idea de Epicor, creando una fábrica o un tejido de operaciones con inteligencia artificial de manera muy, muy gradual, de manera conjunta, aplicando ese principio de coinvención con el cliente, es como hemos logrado este impacto. Muy bien, creo que estamos sobre la hora. No sé si hay alguna pregunta pendiente. Bueno, primero, muchísimas gracias por todo eso que compartiste. La verdad, sí, siento que por más que hablemos de estos temas y hablemos de la aceleración que ha tenido como este tema de la innovación y de y de la inteligencia artificial, cada día hay algo nuevo y cada día como que sentimos que nos vamos quedando un poquito atrás porque avanza muy rápido. Entonces me parece muy interesante entender cómo de alguna forma todas las herramientas se van integrando para hacer pues muchísimo más efectiva también como la operación y hacernos el trabajo al final pues mejor a todos, ¿no? Ujú. Yo te quería hacer una pregunta. Ujú. Bueno, primero te remito una pregunta acá de nuestro chat que nos dice, ¿qué procesos del sector metalmecánico han demostrado mayores mejoras al integrar IA en un en un ERP cognitivo? Mira, hay varias, pero hemos visto, por ejemplo, en el tema de mantenimiento de planta, tenemos un cliente que tiene por su característica una planta con un área muy, muy grande. Entonces, los operarios que están en la planta y que requieren reportar un problema de mantenimiento, tienen que caminar una cancha de fútbol para llegar a una estación de trabajo y Ujú. reportar el problema de mantenimiento. Tienen que tomarle una foto a la máquina o al sensor o al componente dentro de la máquina y llevar esa máquina, esa foto y subirla a la aplicación para hacer su reporte de mantenimiento. Eso lo pueden hacer hoy en día con sensores y pueden reportar y integrar no solamente la fotografía. Con la fotografía, Epicor puede hacer un diagnóstico de cuál es el problema de esa máquina en ese componente. O pueden llevar, por ejemplo, fabriqué una pieza, una placa metálica que tiene un exceso de rebaba dentro de la parte. Con la foto, el sistema te puede decir que si la prensa o el torno o el equipo que estés utilizando para fabricar esa pieza tiene una falla de calibración o tiene una falla de algún tipo que está generando esa falla de calidad en tu producto. Entonces, por ejemplo, temas de mantenimiento, temas de calidad, eh, eh, temas de eficientar
y hacer más fácil la comunicación, como decía antes, en ambientes, por ejemplo, donde yo soy un machine shop, donde tengo diferentes máquinas y lo que vendo es el servicio de fabricación a mis clientes. En metamecánica es muy, muy típico, ¿no? Mm. Todo eso está basado en las especificaciones que el cliente me da del producto. Quiero que me hagas esta parte con estos agujeros, con estas cejas, con estas características. Yo lo mando a mi departamento de ingeniería y mi departamento de ingeniería crea un diagrama en CAD. Yo puedo comunicar ese diagrama en CAD con mi ERP y crear la ruta de fabricación y la lista de materiales basado en ese dibujo de manera automática en el ERP. Y así me puedo ir en muchos ejemplos de cómo puedes eficientar específicamente en metalmecánica ese tipo de procesos. Perfecto. Hay otra pregunta que te quería hacer y es, a ver, la charla hablamos de tal vez como esos elementos que podríamos decir detienen o de pronto como que generan como conflicto entre las empresas de migrar o no a este tipo de herramientas. Y hay uno muy importante que es el de seguridad que tú mencionabas hace un momento. ¿Cómo han logrado ustedes, por ejemplo, impactar justamente como ese miedo que tienen las empresas a migrar a la nube? Porque sigue habiendo un tema de ciberseguridad que pues a todo el mundo claramente nos preocupa y no solamente a la industria, sino creo que todos hemos Ujú. atravesado ese temor. ¿Cómo enfrentarlo, cómo impactar o tal vez cómo colaborar a las empresas para que piensen como a sentir como más confianza en estas herramientas y sobre todo en la migración a la nube? Sí, mira, es un proceso de conocimiento. Creo también que la resistencia a la nube ha bajado mucho, ¿eh? Hoy Ok. en día las empresas están mucho más receptivas e incluso ya nos piden, no quiero saber nada de on-premise, quiero directamente que me presentes una solución en la nube. Nosotros mismos, como Epicor, solamente presentamos la opción en la nube, ya no Ok. presentamos on-premise. Ahora, Ok. cuando nos encontramos con organizaciones donde dicen, no sé, por ejemplo, tengo un cliente en México que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Es una empresa bastante grande. Tiene Ujú. requerimientos muy específicos y son muy celosos de su información, porque esa información, te imaginarás, para que cumpla con las reglas de la bolsa, tiene que cumplir con requerimientos muy específicos de cumplimiento. La infraestructura sobre la cual está montada la nube de Epicor es la más poderosa y la más confiable del mundo, que es, bueno, tú sabes, es Amazon Web Services y es Ujú. Microsoft Azure. Las capacidades de protección de tus datos, de protección de desastres que vas a tener con esas infraestructuras, no la puede tener la empresa más rica del mundo que gaste todo el dinero, a menos que te pongas a competir con Microsoft y con Amazon. Es virtualmente lo más avanzado que hay. Ok. Y en los últimos 10 años que llevamos trabajando en la nube, hemos tenido más incidencias de problemas de ciberseguridad con empresas que se quedaron on-prem y nunca hemos tenido uno de ese tipo con empresas que se quedaron en la nube. Ok. ¿Qué puede pasar? Bueno, en la nube lo vimos hace poco, ¿no? Se cayó CrowdStrike y se cayó por ahí, pero son temporales y pasan muy de vez en cuando. O sea, Muy el raro. porcentaje de cumplimiento es por arriba del 99.9% en el tiempo de servicio. Entonces, eh, lo que creo que hay que hacer allí es, con empatía y con calma, ayudarle a las empresas a visualizar por qué la nube es la manera más segura y más confiable de proteger sus datos. Claro, creo que en este contexto los resultados hablan más claro que cualquier cosa, ¿no? Es correcto. Una última pregunta. Nos escriben acá en el chat que cuánto tiempo toma la implementación de este ERP en una empresa mediana, más o menos 48 personas. La implementación es online. Esto lo preguntan porque esta pregunta viene de otro país, viene de Bolivia. Entonces, Ujú. ¿cómo funcionaría en ese caso? Mira, pasó una cosa muy curiosa con la pandemia. Anterior a la pandemia, nosotros teníamos una mezcla probablemente de 60% en sitio, 40% virtual. A partir de la pandemia, durante 3 años, tuvimos 100% virtual. Implementamos proyectos muy complejos. Por ahí tenemos un cliente en Perú que fueron 8 plantas de manufactura y lo implementamos 100% remoto. Y salimos en vivo 100% remoto. Bueno, al punto que yo no los conozco en persona todavía. No he ido Ok. a Lima,
y no me he reunido con ellos. Todo ocurrió de manera virtual. Hoy en día te diría que esa mezcla más es un 80-20, 80 virtual, 20 en sitio, 70-30, porque sí hay ciertas actividades que requieren de la presencia de los consultores y de los expertos en sitio, pero lo tenemos muy bien ubicados. Entonces, ahí se reduce mucho el costo de viaje, los costos adicionales del proyecto y te permite aprovechar pues todo lo que podemos hacer hoy con la tecnología. Y el tiempo de implementación, estamos hablando que dependiendo de los módulos, porque depende también mucho del alcance, pero un alcance típico para una empresa mediana de manufactura, podríamos estar hablando en un promedio entre 6 y 8 meses de Ok. implementación. De 0 a 100. En esos 8 meses ya estás cerrando tus libros y tus operaciones en el primer mes con tu nuevo RP. Perfecto. Bueno, antes de la última preguntita que te iba a hacer, les quiero recomendar, bueno, en este momento les va a aparecer una encuesta para que a todos, pues para que nuestra asistencia, por favor, nos evalúe, nos cuente cómo le pareció. Este feedback es súper importante para nosotros también para ver qué estamos haciendo bien, cómo podemos mejorar. Entonces, no se olviden de responder esa pequeña encuesta. Y ya para terminar, hay un punto súper importante cuando se habla de integrar sistemas y es entender cuáles son las necesidades de las empresas. Muchas veces las empresas no conocen sus necesidades. Ujú. Em, entonces, sobre este punto, te quería preguntar qué tan difícil es para las empresas identificar esas necesidades y cuál es el rol de ustedes justamente en esa asesoría como para que también aprovechen las herramientas de la mejor forma y le estén obviamente apuntando puede ser a un área crítica o a un problema crítico que realmente no es de conocimiento, por ejemplo, de la empresa. ¿Cuál es el rol también que ustedes tienen en esa gestión? Mira, nosotros, como decía, acompañamos muy de cerca al cliente y como bien dices, a veces nos enfrentamos a situaciones donde el cliente no tiene muy claro, sabe que tiene un problema, sabe que le está doliendo, pero no sabe exactamente dónde está, qué es. Ujú. Y creo que aquí juega mucho la experiencia. Nosotros hemos hecho alrededor de 600 implementaciones de ERP para empresas de manufactura y distribución. De esas, quizás el 90% han sido empresas de manufactura durante 25 años. Muchas veces, si tú eres una empresa del sector metalmecánico, por ejemplo, metalmecánica es uno de nuestros 5 sectores más comunes y donde tenemos más clientes. Entonces, cuando vamos con una empresa del sector, ya nosotros mismos, incluso los propios vendedores, el área comercial, Ujú. ha pasado tantas veces que inmediatamente la conversación se nutre de lo que estamos escuchando, porque lo primero es escuchar al cliente con Sí. cuidado, pero posteriormente incorporar, oye, ¿has pensado que a lo mejor si haces este cambio en tu proceso podrías mejorar, por ejemplo, la eficiencia en la captura de la mano de obra por parte de los operadores en el piso de producción? ¿Qué te parece si en vez de hacerlo con un, no sé, con un supervisor, lo hace directamente el operador en un touchscreen en la planta? Oye, ¿qué te parece? Entonces, tratamos de nutrir la interacción con el cliente y ayudarlo a encontrar si de lo que nosotros hemos visto en empresas muy similares, que son, algunas son idénticas, incorporar esas mejores prácticas, pero no la mejor práctica desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de la experiencia de decir, mira, esto es lo que hemos visto y funcionado con empresas como tú. Y, y una cosa que quizás es la más importante, entender lo que es único de la empresa, la receta secreta, lo que los hace exitosos. Porque eso no es negociable. Si el RP lo hace o no lo hace, el problema es definir cómo lo vamos a resolver, porque eso no se puede quedar fuera del alcance del proyecto. Entonces, una de las Claro. primeras cosas que hacemos es hablar con los líderes de la empresa y definir cuál es el corazón, cuál es tu receta secreta, cuál es lo que te hace a ti. Es el cumplimiento de las órdenes, es la calidad de tu producto, es la combinación de calidad, tiempo y costo, es que tú haces entregas más eficientes porque haces lotes más pequeños, qué sé yo, las combinación de factores que haga que ese cliente esté aquí hoy y haya crecido y se haya convertido en una empresa del tamaño que soy. Esa combinación de procesos, mejores prácticas, experiencia y foco en lo que es especial, único, o si no es ni especial ni único, de mayor importancia para el cliente y que Claro. tenemos que incorporar al ERP. Claro, algo distintivo definitivamente y que sea como el corazón del negocio.
Ujú. Bueno, Iván, pues muchísimas gracias por este espacio. Realmente es muy, muy agradable escucharte también porque siento que, o sea, te la tienes muy clara. Y Ujú. está muy, muy chévere lo que nos contaste. De verdad, gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos el día de hoy. Espero que nos podamos cruzar en alguna otra charla porque sí estuvo muy chévere. Nuevamente a nuestro patrocinador Epicor, gracias por hacer de este espacio posible y obviamente a todos ustedes que se quedaron hasta el final, muchísimas gracias por pues su atención, por haber compartido con nosotros. Las preguntas que no pudimos responder, acá hay una pregunta súper chévere sobre licenciamiento. No sé si quieres dejarnos como tu contacto y más bien como que te contactamos y ahí podemos de pronto como ponerte en contacto con Epicor directamente y con Iván para que puedan como conversar sobre ese tema. Si quieres, déjanos ahí en el chat la información. Y pues nada, muchísimas gracias de verdad a todos. Nuevamente, Iván, gracias. Y bueno, Gracias. espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad. Cuando ustedes lo permitan, estaremos muy contentos. Muchas gracias. Gracias a Gracias, todos Ángela. y buenísima tarde para todos. Síganos en nuestras redes que vamos a estar publicando memorias de este evento y pues nada, nos veremos en una próxima oportunidad. Feliz tarde para todos.